Bienvenidas a Coleccionando Marcapáginas. Yo soy Yatis y en el vídeo de hoy, como habéis podido ver en el título, vamos a hacer la reseña de Si no podemos viajar a la velocidad de la luz de Kim Cho-yeop, traducido por Yu Ha-sung. De este libro os he hablado ya en varias ocasiones, en primer lugar porque fui a la firma de la autora que vino aquí a España y bueno, yo pensé que no me lo podía perder, una autora de ciencia ficción firmando aquí en Madrid, así que allá que fui fue súper interesante. Yo os hice un blog que tendréis por arriba para que podáis verlo y allí pues me compré también el libro y me lo firmó la autora, así que plan redondo. Para empezar, deciros que es un libro de relatos, es decir, que no tiene como un hilo común, más allá de que son relatos de ciencia ficción. Por lo tanto, lo que he decidido es ir hablándoos de uno en uno de ellos y así, pues cuando os lo vayáis leyendo o si os lo habéis leído, pues vais a poder comparar qué me ha parecido y qué os ha parecido a vosotros cada una de las historias. El primer relato es el que da nombre a la antología y es precisamente Si no podemos viajar a la velocidad de la luz. En esta historia hablamos de una persona que tiene que encargarse de ir a una estación espacial, ¿no? Una nave que sirve una especie de aeropuerto-puerto en el que pues llegan naves espaciales y se van. Y allí hay una anciana que lleva mucho tiempo esperando una nave y que le contará su historia. Esta mujer antaño fue una importantísima científica centrada en la ciencia de la criogenización, pero tanto sus investigaciones como su vida personal se verán truncadas con el descubrimiento de los agujeros de gusano, que ya no hacen necesario usar la criogenización para viajar por el universo porque pues hay como una pista rápida. Entonces este nuevo descubrimiento cambiará su vida para siempre y la llevarán a ese punto. Este relato me ha parecido súper interesante y uno de los más memorables de la antología porque me ha hecho pensar muchísimo en cómo la ciencia siempre desbanca a la ciencia anterior y me ha planteado la verdadera preocupación de qué ocurriría si hubiera agujeros de gusano que llevaran únicamente de un punto a otro del universo. ¿Qué pasaría con todo lo demás? ¿Se quedaría sin explorar? ¿Se quedaría ya abandonado? No sé, es algo que nunca me había planteado, nunca había visto de esta manera los agujeros de gusano y creo que es súper interesante por eso, porque me ha planteado una nueva forma de ver este elemento que es tan utilizado en la ciencia ficción. Seguimos con ¿Por qué no regresan los peregrinos? Y en esta historia, que está contada de una forma un poco peculiar porque está contada en parte como grabación, como una carta, bueno, no tiene una narrativa lineal al uso, así que guay por eso, es original. Nos hablan de un mundo perfecto, ideal, maravilloso, en el que todo el mundo es feliz, pero que obligatoriamente, una vez en la vida, toda una, bueno, lo que yo diría una quinta, ¿no? La gente de la misma edad viaja a la Tierra durante un año y luego vuelven y no todos los que van vuelven. Es decir, algunos deciden quedarse en la Tierra, pero la Tierra es en realidad un lugar pues con todos los vicios y problemas que nos podamos imaginar, ¿no? Con iras, con guerras, con tristeza, con dolor, todo lo contrario al mundo del que viene la gente. Entonces una joven se plantea, ¿no? ¿Por qué alguien querría quedarse allí? Antes incluso ella de hacer ese viaje. Y en esta investigación descubrirá pues el origen de su propio mundo y qué es aquello que hace tan atractivo un mundo imperfecto como la Tierra. En mi opinión es un planteamiento muy interesante y me gusta la forma en la que está contado, es original, pero se me queda un pelín corto. Siento que es como si fuera la idea, la sinopsis, una sinopsis un poco larga, para una novela que me gustaría conocer. Es decir, a mí me gustaría saber qué pasa en la Tierra. Sí, el amor, jaja, sí, bueno, pero cuéntame más. Se me queda un poco en la superficie y por eso pues tampoco me ha encantado tantísimo. En Espectro, una anciana afirma, reafirma, jura y perjura que ella ha sido la primera en contactar con los extraterrestres, aunque en este momento ya hay gente que ha contactado con ellos, pero ella afirma que años atrás ella ya había estado en un planeta extraterrestre. Lo que se sabe es que esta mujer desapareció en su nave hace muchísimos años y apareció muchísimos años después en otro punto completamente separado de la galaxia y no se sabe qué pasó. Ella sí que lo ha contado cómo ha sido su relación con estos extraterrestres que son completamente extraordinarios. Me ha gustado muchísimo cómo la autora crea la civilización de estos seres porque es evidentemente muy diferente a lo que tenemos en mente y
y completamente, no sé, atractiva. O sea, tú ves como la protagonista, sin ninguna pista ni nada en lo que basarse, tiene que intentar entenderle y comunicarse con ellos. Y creo que lo consigue muy bien la autora, a la vez que también te va dando pinceladas de qué puede ser o cómo puede funcionar esta sociedad. Creo que es súper interesante, pero que nuevamente queda como un vacío ahí que sé que es intencionado, o así lo comenta la autora, pero que, joder, o sea, yo me habría quedado en ese planeta investigándolo con ella muchísimo tiempo. La materialidad de las emociones ha sido mi pequeño bluff de este relato, porque cuando estuvimos en la charla con la autora hablaron de esta historia precisamente, en la cual se comercializan las emociones en forma de objetos. Es decir, tú tienes una vela que huele a melancolía, o tienes un gel de concentración, o los más llamativos, ¿no? Tienes una piedra de la ira o de la tristeza, y la gente compra estas emociones para sentirlas. Pero claro, no solo compra las buenas, sino también hay un gran comercio de las malas, de las negativas. Y pues la pregunta es ¿por qué la gente compra esto? Pero en realidad el relato va más enfocado a ¿de verdad esto funciona? O sea, la gente se cree que esto funciona. Entonces digo que ha sido un poco bluff, porque cuando hablamos de la historia a mí me pareció una de las más interesantes y que planteaba una duda que yo realmente tengo, ¿no? Porque alguien desearía de motu propio vivir emociones negativas. Entonces creía que podía abrir como un debate, os pone un debate muy interesante, y en realidad se me hizo un poco cuesta arriba porque el protagonista era un hombre, un señor insufrible, y luego siento que no iba a ninguna parte. Bueno, fue un pequeño bluff, porque podría haber estado muy bien, pero se quedó un poco más en ¿por qué cree la gente en esto? Y hablar de todo, Instagram, etcétera, que realmente la parte negativa, o al menos a mí no me llegó ese debate que sí que se planteó en la charla. Sobre mi heroína espacial, es una historia muy interesante sobre cómo una mujer se prepara para ser enviada a través de un agujero de gusano, va a formar parte de la primera tripulación. Pero es que además su tía, bueno, que más que su tía es como una amiga que ha ejercido de tía, fue seleccionada ya para una misión anterior, pero tanto ella como todos los tripulantes de esta nave murieron. Y ahora ya ella sí que por fin va a poder cruzar a través de los agujeros de gusano, siguiendo los pasos de esta mujer que es su heroína, ¿no? Es esa mujer a la que ella admira muchísimo. El problema llega cuando ella descubra que quizá esta heroína pues no era tan heroica. De este relato lo que más me ha gustado ha sido lo que plantea de tener que modificar tu cuerpo para poder cruzar a través de los agujeros de gusano, porque no sabemos cómo se compone o descompone la materia a través de ellos, bueno, si se cruzasen, etc. Y eso me ha parecido otra vez muy interesante, porque es otra vez otro perfil u otro punto de vista de los agujeros de gusano que no tenía y que me parece muy interesante. Y la historia en sí me parece un poco más sencilla, aunque el mensaje final es muy bueno, me gusta mucho. Pero quizá la forma de estar contada no era la que más encajaba conmigo. Aún así, ya os digo, plantea una trama muy interesante, el world building es aún más interesante y sobre todo, aparte de lo de la modificación corporal, me encanta todas las críticas que hacen a por ser mujer ya se te echan encima, por ser asiática ni te cuento, y ya encima si eres madre pues apaga y vámonos. Me gusta muchísimo toda esa crítica feminista sobre cosas que pasan normalmente, ¿no? Es que la cuota, es que no sé qué. Muy bien traída esa crítica. Mi relato favorito sin duda fue Ilocalizable, una historia en la que una mujer que se ha quedado embarazada y que está teniendo un poco de dificultades para reconocerse como madre y para vivir su maternidad, decide hablar con la mente de su madre, porque en este mundo o en este futuro las mentes pueden ser guardadas, por así decirlo, en una especie de IA, es decir, replican cómo funcionaría la conexión entre nuestras neuronas y pueden llegar a los mismos pensamientos, los mismos recuerdos que tenía esa persona antes de morir. Es como que hicieran un escaneo, una copia de seguridad de tu cerebro y pudieran replicarlo y tú pudieras hablar con él, pero claro, no crea nuevos recuerdos ni desarrolla hacia adelante porque solo es una copia estática, pero al menos te permite pues volver a hablar con esa persona, volver a ver pues eso, cómo pensaría o cómo reaccionaría a cosas que te suceden en la actualidad. Y todas estas mentes, estos discos duros de las mentes se encuentran en una biblioteca. El problema llega cuando esta joven va a buscar a su madre para hablar con ella y resulta que
sus datos se han perdido. O sea, se ha perdido la manera de llegar, no se pueden localizar, ilocalizables, pero están ahí. Y esto pues genera muchas dinámicas con su hermano, con su padre y una reflexión sobre su propia relación con su madre. Este relato me transmitió un poco lo mismo que Por favor, cuida de mamá, un libro del que por cierto tenéis reseña en el canal por si queréis verla, una mini reseña muy cortita, pero me dio exactamente las mismas sensaciones y es esta reflexión sobre la relación madre-hija, sobre todo en el momento en el que una pasa a ser madre y cómo terminamos por no conocer del todo a las personas hasta que no están y nos ponemos a reflexionar sobre ellas. Creo que es un relato súper emotivo, súper bonito, muy bien llevado. Me gusta mucho también lo que plantea de las mentes, la relación con las IAs. Creo que de verdad es un relato redondo, o sea, tanto el trasfondo que quiere, el mensaje que quiere transmitir como la forma y el mundo en el que lo sitúa, para mí es un 10 de 10. Y por último está La hipótesis de la simbiosis, que también es un relato sobre extraterrestres. Pero en este caso los extraterrestres es posible que estén en nuestro cerebro y todo esto se descubre gracias a que unos científicos investigan el llanto de los bebés. Igual que investigan los ladridos de un perro para intentar entender y traducirlo a ver qué quiere el perro, pues lo mismo con los llantos de los bebés. O sea, si llora de esta manera, ¿qué quiere? ¿Comer? ¿Dormir? ¿Caca? ¿Qué le pasa? Y descubren que en realidad los bebés tienen como conversaciones súper elevadas y súper profundas y se quedan como... un bebé no puede tener este hilo de pensamiento. Y ahí es cuando empieza la teoría de la simbiosis y de que quizá haya unos seres que estén en nuestro cerebro hasta los 7 años y que ellos sean los que nos doten de lo que nosotros llamamos humanidad. Creo que el planteamiento de esta historia es uno de los más memorables del libro, o al menos de los que más se me han quedado a mí en la cabeza dando vueltas. Creo que es súper interesante la reflexión de otra manera de ser extraterrestre o alienígena. Y en este caso pues lo plantean como unos seres que llevan milenios desde que el hombre es hombre, porque ellos traen un poco de civilización, de la humanidad, de la ética, en esa simbiosis con nosotros. Está muy bien llevado, es una investigación científica con sus errores, con sus hipótesis desmontadas o no, y me gusta muchísimo eso, lo que plantea, sobre todo porque siempre yo creo que nos imaginamos a los extraterrestres como esos seres pues verdes o extraños con los que pues podemos hablar, comerciar o intercambiar cosas, como también ocurre en otro relato anterior de esta antología, pero en este caso es un enfoque muy diferente, me parece muy chulo, muy interesante, y aunque el comienzo yo decía un poco, pero ¿a dónde está yendo esto? Me gusta un montón, y sobre todo porque veo bastante factible lo de intentar traducir los llantos de los niños. Yo imagínate que descubríamos algo así, o sea, no sé, es una chifladura chulísima, está muy bien cogido y se nota muchísimo que la escritora es científica, o sea, se nota un montón. En resumen, es una antología que me ha gustado muchísimo. Eso sí, es ciencia ficción dura. Es decir, yo solo la recomiendo si os gusta muchos términos tecnológicos, términos de ciencia muy específicos, que se tire mucho rato describiendo la parte pues más técnica de las cosas, más que simplemente dejarse llevar. Si os gusta ese tipo de ciencia ficción, yo que sé, os gustan las ciencias, etcétera, vale, os puede gustar. Si sois más de especulación, pero que a mí no me vayas a lo técnico, al detallito, se os puede hacer un poco cuesta arriba, porque se nota y mucho la formación científica de la escritora, como acabo de mencionar, y a veces se puede hacer un pelín denso. Pero ya os digo, es que es ciencia ficción dura, de ese tipo. Te voy a explicar con pelos y señales por qué este alienígena es así, o cómo modifico mi cuerpo metiéndole nanoconductores de no sé cuántas. Va por ahí. Pero está súper bien, creo que las hipótesis que plantea son chulísimas, súper interesantes, todas ellas te quedas dándole vueltas. La forma de estar contado también me gusta mucho cómo está escrito, no sé si es tanto la traducción como la escritura de la autora, pero me ha parecido muy directa, clara y perfecta para la clase de libro que es. Y si os apetece, pues eso, leer relatos de ciencia ficción dura, pero con un trasfondo muy interesante en el que os vais a quedar pensando, yo os lo recomiendo un montón. Y por eso le he puesto 4 estrellas sobre 5.
Y hasta aquí la reseña de hoy. Es un poco difícil reseñar antologías, ya os lo he dicho al principio, pero espero que os haya gustado. Si os lo habéis leído o os gusta, yo que sé, leer esta clase de libros, me recomendéis alguno, etcétera, yo os leo siempre en los comentarios. Sabéis que tenéis toda la información en el rinconcito ordenado. Podéis suscribiros y darle like al vídeo si os gusta que hable de estos temas y nos vemos en el próximo vídeo.